Hola, bienvenidos a Kabil, programa de desarrollo del potencial personal. Mi nombre es Fernando, soy el creador de Kabil Programa. Quiero dar gracias a quienes han visto los videos y a quienes se han suscrito. También agradezco sus comentarios, son muy importantes para la mejora continua de los contenidos de este canal. En este video comenzaremos con la parte práctica de desarrollo de conocimientos, hábitos y habilidades necesarios para aprovechar nuestra capacidad de ser felices, obteniendo como resultado una actitud feliz permanente. Vamos a comenzar revisando lo que vimos en el video anterior. El proceso de las actitudes comienza cuando tenemos un sujeto que puede ser interno, como una idea, o externo, como una persona, cosa o situación. A ese sujeto le agregamos una valoración subjetiva, es decir, una creencia. También le agregamos una valoración afectiva, que puede ser me gusta, no me gusta, es bueno, es malo. Nosotros decidimos asignar estas creencias y estas valoraciones al sujeto de la actitud, independientemente de cuál sea la fuente de la creencia o de la valoración. Ya formada la actitud, puede convertirse en un comportamiento. En el video anterior comenté que no siempre las actitudes se convierten en comportamiento. Esto se debe a que entre la actitud y el comportamiento hay un filtro o una válvula que nos permite regular los comportamientos independientemente de las actitudes. Este filtro o válvula está compuesto por otras tres capacidades que poseemos todos los seres humanos. Una es la razón, que es la capacidad de pensar, de razonar las cosas. Otra es la voluntad, que es la capacidad de decidir si hacemos o dejamos de hacer. Y por último, la responsabilidad, es decir, la capacidad de hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Una vez pasado este filtro, se da el comportamiento hacia el sujeto de la actitud. Veamos un ejemplo. En este caso, se trata de dos empleados que tienen un jefe en común. El sujeto de la actitud es el jefe. Vamos a ver las actitudes desde el punto de vista de cada empleado. Empleado 1. Su evaluación subjetiva o creencia acerca del jefe es amable, inteligente y confiable. Su valoración afectiva hacia el jefe: se siente alegre, admirado y confiado al estar cerca de él y considera que es buena su cercanía. Su actitud: desea o considera que debe buscar estar con el jefe. Ahora, desde el punto de vista del empleado 2, su evaluación subjetiva o creencia acerca del jefe: es rudo, ignorante y traicionero. Su valoración afectiva hacia el jefe: se siente molesto, rechazado, desconfiado al estar cerca del jefe y por lo tanto considera que es malo estar con él. Su actitud: evita o considera que debe alejarse del jefe. Pero entonces, ¿cómo cambiamos o desarrollamos actitudes? Vamos a utilizar el primer gráfico. Tenemos el mismo sujeto anterior hacia el cual queremos cambiar nuestra actitud. Para ello, es necesario comenzar por cambiar las creencias y los valores con relación al sujeto. Solamente así podemos llegar al cambio de actitudes. Al cambiar las actitudes, tenemos la posibilidad de cambiar nuestros comportamientos pasando nuevamente por el filtro de la voluntad, la razón y la responsabilidad. Este mismo filtro se utiliza para el desarrollo o cambio de creencias y para el desarrollo o cambio de valores. Pero entonces, ¿cómo hacemos para cambiar creencias y valores? En el video anterior, mencioné que el cambio de actitudes es un proceso complejo que requiere una disciplina, considerando esta como el conjunto de principios, normas, reglas, conocimientos, hábitos y habilidades que llevan a un fin específico. Veamos este concepto de la disciplina en forma gráfica. Comenzamos teniendo un objetivo, algo que queremos lograr, algo que queremos obtener.
Para lograr ese objetivo es necesario desarrollar conocimientos, habilidades y hábitos que nos lleven a su consecución. El desarrollo eficiente y efectivo de conocimientos, hábitos y habilidades requiere de contar con estrategias, es decir, el qué y el por qué, y con tácticas, es decir, el quién, cómo, cuándo, dónde de las actividades a realizar. Las estrategias y tácticas deben estar reguladas por reglas o normas que forman un marco de referencia para que se garantice el éxito de la disciplina. Todos estos elementos deben basarse en principios que les sirvan de fundamento. Cada uno de estos componentes de la disciplina debe ser aceptado por quien desea obtener los resultados ofrecidos. Con uno solo de los componentes que no sea aceptado, la disciplina deja de funcionar. Para que cada componente pueda ser aceptado, es conveniente explicar cada uno a quienes optan por la disciplina para alcanzar su objetivo. Vamos a ver estos elementos desde el punto de vista de Kabyle, programa y la felicidad. Comenzamos con los principios. En esta serie de videos hemos hablado de varios principios. Un par de ejemplos de principios que han sido explicados. La felicidad es una capacidad que todos poseemos y la felicidad es una decisión. Ahora hablemos acerca del desarrollo del conocimiento. Veamos cómo se desarrolla el conocimiento. La información se convierte en conocimiento y se profundiza a medida que se utiliza. Esto quiere decir varias cosas. La primera es que el conocimiento se desarrolla, no se obtiene. Cada persona desarrolla el conocimiento en función de la información que recibe y solo cuando la utiliza con un fin práctico. Esto hace a cada persona responsable de sus conocimientos y responsable de la información que acepta para convertirla en conocimiento. En este sentido, Kabyle Programa y yo, Fernando, lo que hacemos es proporcionar información que ustedes convertirán en conocimiento utilizando estrategias y tácticas específicas. Convertir la información en conocimiento se realiza en varios pasos o etapas. El primer paso es la obtención de información. Hay dos tipos de fuentes de información. Una es interna, es decir, información con la que ya contamos. La otra es externa. La información interna está en el cerebro de cada uno, mientras que, en nuestro caso, la externa proviene de los videos de Kabyle Programa y de otras fuentes. El segundo paso es procesar y comprender la información, es decir, analizar, interpretar y organizar los datos, transformando la información en conocimiento inicial, que es una comprensión básica de los hechos y conceptos. Ahora, vamos a ver una parte práctica de todo esto con un ejercicio que consiste en contestar una serie de preguntas de los contenidos de estos primeros videos de la felicidad. ¿Qué otros principios puedes identificar? ¿Qué información de la que has recibido consideras que es relevante? ¿Con qué información contabas acerca de la felicidad antes de estos videos? ¿Cuáles eran tus creencias relativas a la felicidad hasta antes de estos videos? ¿A qué conclusiones llegas después de ver los videos y contestar los primeros puntos de este ejercicio? Este ejercicio es una táctica dentro del programa Kabyle. Ahora veamos cómo hacer este ejercicio. Primero, vas a establecer un tiempo fijo para que se lo dediques a los ejercicios de Kabyle. Es importante que consideres tus otras actividades. Tú defines cuánto tiempo y cada cuánto. Es importante que este tiempo sea fijo, que sea invariable. Esta es una táctica que te permitirá comenzar a desarrollar hábitos encaminados a conseguir un cambio de comportamiento con relación a la felicidad. Una vez establecido este tiempo, en un cuaderno, en una libreta, del tamaño que quieras, del formato que gustes y con una pluma, vas a crearte un diario o agenda acerca de la felicidad. Es importante que le pongas un título, como por ejemplo,
diario de la felicidad de fulano o agenda de la felicidad de sutana. En ese cuaderno vas a contestar por escrito las preguntas del ejercicio anotando la fecha en que los escribes. No tienes que contestar las preguntas en un orden específico. Además, seguramente con el paso del tiempo irás agregando o modificando lo que escribiste primero. Es muy importante no utilizar computadora. Esta es una regla. ¿Por qué esta regla de no utilizar computadora? Kabil Programa considera que nuestra escritura es un reflejo de nosotros mismos. Estamos poniendo nuestra personalidad y nuestro estado de ánimo en lo que escribimos a mano. No solo en cuanto al contenido, sino en cuanto a la forma de nuestra escritura. En el momento en que utilizamos una computadora para escribirlo, dejamos de transmitirle esa personalidad a las letras que están escritas. Para facilitar el análisis de la información contenida en los videos, en la descripción dejo un vínculo a una carpeta de Dropbox para que puedas descargar las transcripciones de los videos y las presentaciones utilizadas. Seguramente te vas a encontrar con muchos obstáculos. Uno de ellos será el que no siempre podrás cumplir con los tiempos asignados a trabajar en los ejercicios de Kabil. Posiblemente te dé flojera ponerte a escribir. Posiblemente encuentres dificultades al redactar las respuestas. Seguramente al hacer este ejercicio, que es una tarea, vas a sentirte incómodo. Esto es fundamentalmente porque para la mayoría de nosotros el concepto de tarea tiene una carga emocional muy fuerte, porque en general el concepto tarea está mal entendido y ha sido utilizado no como un instrumento de aprendizaje y de desarrollo del conocimiento, sino como un instrumento de premio o castigo. Y para la mayoría de las personas lleva una carga emocional de rechazo hacia hacer las tareas. No te preocupes. Es importante que no te flageles, que no te castigues a ti mismo. En Kabil Programa no existen regaños, castigos, críticos, catalogación o etiquetado de las personas. No se dan consejos. Tratamos a todas las personas como adultos, como gente pensante, como personas que pueden llegar a sus propias conclusiones y que son capaces de analizar la información que se les proporciona. Nada es forzado. Termino con las preguntas de cierre. ¿Qué te ha parecido lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué te llevas de utilidad para tu vida? ¿Cuáles son las conclusiones a las que has llegado al reflexionar sobre lo que hemos visto? ¿Qué puedo hacer yo, Fernando, para que los siguientes videos sean mejores? Por favor, responde estas preguntas por escrito, para ti mismo, y de ser posible, compártelas con todos. En caso de que quieras compartir tus respuestas, pero no usando la sección de comentarios de este video, en la descripción te dejo mi dirección de Instagram para que puedas enviarme un mensaje privado. Si te gustó este video, regálame un me gusta, déjame tus comentarios, compártelo con tus conocidos y por favor, suscríbete.